Buenas tardes, hermanos. Les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Padre, cuántas gracias te damos porque nos das la bendición de este día santo tuyo, a llegarnos, Señor, a este santuario y poder congregarnos en tu nombre para darte la alabanza, la honra, la gloria que solo tu nombre merece, Padre. Y además también para ser bendecidos, para ser edificados, para ser fortalecidos en tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra y habla a través de tu palabra, Señor, a cada uno de tus siervos. Permite que podamos entender lo que tienes para nosotros en esta ocasión. Lo suplicamos, Señor nuestro, en los méritos sacrosantos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, sigue siendo 14 de enero. No cambiamos de día, cambiamos de culto, pero no de temática. Vamos a hablar nuevamente sobre el porvenir, sobre el futuro, sobre lo que Dios quiere que hagamos mañana y los días subsecuentes. Pero fíjense, este pasaje de Santiago, la epístola de Santiago, de hecho la epístola universal de Santiago, el capítulo 4. Empieza con una pregunta, un cuestionamiento. Y de hecho es un cuestionamiento fuerte, un cuestionamiento importante, un cuestionamiento duro incluso. Dice la palabra de Dios a través de nuestro hermano Santiago: ¿de dónde vienen las guerras? Cuando oímos de dónde vienen las guerras, pues pensamos, no sé, en Rusia y en Ucrania, en Israel y en Gaza, ¿no? Pero no dice esto la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ah, caray. Las guerras y los pleitos entre nosotros, dice la palabra de Dios. ¿Nosotros tenemos pleitos, guerras? Y se me quedan viendo como diciendo, usted me va a decir, hermano. No, pensemos cada uno en nuestro corazón. Tenemos pleitos, tenemos guerras entre nosotros, y yo no me refiero, o la palabra de Dios no se refiere necesariamente a la congregación La Rosa de Sarón únicamente, sino en el cuerpo de Cristo. Esta semana iniciamos nuestras clases de la Escuela Bíblico-Teológica Nocturna, o más bien retomamos el semestre que todavía está por concluir. Y en mi clase de profecía bíblica 2, que llevan los alumnos de cuarto año, estamos estudiando el Apocalipsis y hablábamos acerca de la iglesia de Laodicea. A lo mejor así de primera instancia no nos acordamos el mensaje de la iglesia Laodicea. Vamos a Apocalipsis 3, porque es una reflexión muy interesante y muy importante. Apocalipsis 3, en la porción final de este capítulo, está la carta a la iglesia de Laodicea, a partir del versículo 14, y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca. Fíjense ustedes que es una iglesia, no es un pueblo perdido, un pueblo pagano al que se le está hablando. Está hablando al cuerpo de Cristo, la iglesia en Laodicea. Y le está diciendo, porque eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, no estás conmigo ni estás en el mundo. Estás, como tradicional o vulgarmente se dice, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Eso no existe. El Señor Jesucristo dijo claramente, el que conmigo no recoge, desparrama. O estamos con el Señor o estamos sin el Señor, pero no estamos parcialmente con el Señor, o más o menos cerca del Señor, o casi con el Señor. No, o estamos o no estamos. ¿Y por qué traigo a colación esto? Por el mensaje de Dios, del Señor Jesucristo, a la Odisea, y que tiene que ver con lo que acabamos de leer en Santiago, las guerras, los pleitos. Fíjense lo que dice. En Apocalipsis 3, al final dice, versículo 20, es un versículo sumamente conocido y seguramente lo hemos escuchado en mensajes evangelísticos. Escuchen lo que dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí hemos escuchado este pasaje, ¿verdad? Yo creo que hasta múltiples ocasiones. Lo que pocas veces reflexionamos es que el Señor está a la puerta y llama. Está a la puerta no de tu casa, no de tu corazón. Está a la puerta de la iglesia. Una iglesia que sacó a Dios. Una iglesia que no tiene a Dios dentro del templo. Una iglesia que cerró la puerta a Dios. Y Dios está afuera tocando para ver si alguien lo deja pasar. ¡Qué fuerte mensaje! Porque este no es un mensaje a los filisteos o a Egipto o a los amonitas o a los amalecitas. No. Es un mensaje a la iglesia de Laodicea. Qué fuerte, ¿verdad? Porque nosotros como iglesia, y no me refiero a esta congregación en particular, en general la iglesia de Cristo se enfría, se hace más light, como dirían ahora, o deslactosada, y dejamos de ser firmes, fuertes, dedicados, seguidores de la verdad, y dejamos a Dios afuera. Por eso hay guerras y por eso vienen los pleitos. Porque yo pienso, yo digo, yo creo, yo calculo, yo opino. ¿Y lo que dice Dios? No, eso no digan eso porque se nos va a la gente. No hemos escuchado esas reflexiones. Es que si decimos eso, los hermanos ya no van a venir.
O sea, que tenemos que decir lo que no dice Dios con tal de que tengamos el templo lleno. ¿O cómo funciona eso? Si nos damos cuenta, es bien importante que lo tengamos claramente, porque créanme de verdad, hermanos, yo he participado en muchas instancias distintas de gobierno, no solo eclesiástico, sino religioso, en campamentos cristianos, en organizaciones cristianas, en la iglesia, en el presbiterio, en el sínodo, en la unión presbiterial, en la unión sinódica de esfuerzo cristiano, muchas instancias he conocido y he escuchado reiteradamente estas ideas en diferentes instancias. No es particular de un lugar o de una persona o de un grupo. Empezamos a enfriarnos y prevalece lo que pensamos, lo que suponemos, lo que creemos, lo que opinamos por encima de la palabra de Dios. Incluso en algunos momentos en el consistorio al que pertenezco, he tenido que reconvenir a mis hermanos y decir: hermanos, nosotros estamos aquí para velar por la vida espiritual de la iglesia, no por otra cosa. Estamos aquí para velar por la vida espiritual de la iglesia. Y como que dicen: ay, sí es cierto. Recapacitamos, volvemos a pensar lo que debe ser y lo que es correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, no porque yo lo diga por lo que yo lo piense, no, lo que dice Dios en su palabra. Eso es lo que tenemos que pensar. Por eso es que vienen las contiendas, las guerras, los pleitos. Regresando a Santiago 4, dice: ¿no son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El versículo 4 inicia con dos palabras contundentes y brutales para nosotros. Antes de que se inventara esta locura del lenguaje incluyente, el Señor ya habla en masculino y femenino, diciendo: adúlteros y adúlteras. Yo no soy adulto, entonces no me está hablando a mí. No se refiere al que comete pecado de adulterio físicamente contra su cónyuge. No, se refiere a quien comete pecado de adulterio espiritualmente en contra de Dios, que se va a servir a otro Dios. Y no necesariamente ir a servir a otro Dios quiere decir me voy de rodillas a la basílica. No, simplemente prefiero quedarme a ver el fútbol o ir a atender a mis hijos que vienen de lejos y solamente pueden estar el domingo. Ahí estamos, dándole mayor peso a otra cosa que no es Dios. Y entonces dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y fíjense ustedes que no hay medias tintas, no hay lugar para mitad y mitad,
para solo un poquito. ¿Para qué tanto es tantito? No. Amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y en el sentido opuesto es válido también. Amistad con Dios es enemistad con el mundo. Y si no, piensen ustedes, ahora con el trabajo que tengo, por gracia de Dios, estoy trabajando muy cerca de la zona rosa. Pues ustedes conocen la Ciudad de México, saben lo que implica ahora la zona rosa. Es muy impresionante, hermanos, convivir todos los días con esa cultura LGBT, Q+. Es muy impresionante. Y cualquiera que siquiera intenta decir que está mal, no solo es tachado, no solo es tildado, no solo es burlado, sino es completamente excluido. De los círculos sociales. La amistad de Dios es enemistad con el mundo. Y en esto lo vemos clarísimamente, evidentemente. Sin embargo, esto hoy es temporal, porque nosotros, aun cuando llegáramos a vivir los 120 años que Dios determinó en el Génesis, pues son solo 120 años. La eternidad es eterna. Entonces es solo un momentito, es un poquito de tiempo lo que tenemos que sobrellevar estas situaciones. Y entonces, ¿qué dice Santiago? Versículos 6 y 7. Mas Él, es decir, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Muchas veces recordamos o nos viene a la memoria, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero es muy importante acordarnos de la primera parte. Someteos pues a Dios. No va a huir de ti el diablo por tus fuerzas, por tus habilidades, por tus capacidades. No. El diablo huirá de ti porque estás sometido a Dios. Porque estás obediente a Dios. Porque vives sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso huirá de ti. No porque te tenga miedo, sino porque Dios no le permite estar allí. Porque tú estás con Dios. Y fíjense ustedes lo que dice el versículo 10. Fundamental para que este versículo 7 sea una vivencia y no nada más un conocimiento de la palabra de Dios, sino una vivencia. Dice el versículo 10 de Santiago 4, humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Humillaos delante del Señor. Humillaos. A mí me impacta mucho leer cuando Dios se le presenta a Abraham y llega a su tienda, como Abraham, siendo ya un hombre mayor, diríamos en términos actuales, de la tercera edad avanzada, de la tercera edad,
llega Dios delante de Abraham, y Abraham, además siendo un potentado humanamente hablando, era un multimillonario, Abraham. Y cuando llega Dios, dice que Abraham se postró en tierra. No nada más se inclinó, no nada más se arrodilló, no, dice que puso su frente en la arena, en el suelo, es decir, se humilló hasta lo más bajo, siendo Abraham de la edad que era y de la posición socioeconómica que tenía. Se humilló delante de Dios. Eso es lo que dice Santiago cuando nos insta: humillaos delante del Señor. Eso es lo que debemos hacer, no nada más físicamente, sino espiritualmente. Yo he visto personas de muy escasos recursos, de personas que son indigentes, que son soberbios y engreídos. Y he visto a personas, de verdad, que son muy acomodadas, de mucho dinero, que son sumamente humildes. El dinero o la posición social no nos hace ni soberbios ni humildes, sino el espíritu que tenemos dentro. Eso es lo que nos hace soberbios o humildes. Y lo que Dios quiere de ti es humildad. Humillaos delante del Señor. Humillaos delante del Señor. Y Él os ensalzará. Hoy, mañana, aquí o allá. Él sabrá, pero Él te va a ensalzar en el momento que Él considere óptimo, correcto, adecuado, preciso. Mientras, lo que tú tienes que hacer es humillarte delante del Señor. Y si vivimos humillados delante del Señor, seremos humildes con nuestros hermanos. Y eso nos permite, nos facilita el poder compartir con los demás. Sea que tenga mucho o que tenga poco o que tenga nada. Puedo compartir lo que tenga. En ese sentido, ya hace unos meses veía unos videos que son de estudios sociales, en donde una persona pasa y le regala a un indigente una caja con lo que les quedó de pizza que ya no se comieron, y se la regala. Y llega otra persona, un muchacho, le dice: oye, no me podrías, ¿sabes qué? Me acaban de robar y no puedo, no tengo mucha hambre. Y le dice: siéntate, aquí me regalaron esto, come conmigo. El indigente le comparte de lo que le habían regalado. En vez de decir: bueno, esto es mío, yo no te doy, pues qué lástima por ti, ¿no? No, le dice: siéntate y comparte conmigo. Y tenía un refresco y se lo comparte también. Y la reflexión era: estas personas que no tienen están en el deseo de compartir lo poquito que no tienen. Y otras personas que abundan o que sobreabundan incluso, no quieren compartir nada. Y esa es la reflexión, hermanos. No es la cantidad que tengamos, no es la posibilidad económica de
restituir lo que le dé al otro. Es el corazón con el que lo hacemos. Ahora, toda esta reflexión, ¿se acuerdan cómo se titula el mensaje? Si el Señor quisiere. Esto es lo que el Señor quiere. Esto es lo que el Señor quiere de ti. Y este principio de año, y generalmente todos los principios de años, y en general todos los principios, que no necesariamente sean de año, sino empezamos a lo mejor la secundaria o la preparatoria o la universidad o la maestría o el doctorado, empezamos un nuevo trabajo, empezamos a fincar una casa o a comprar una casa, son principios. Empezamos una familia, empezamos a tener nuestro primer hijo, nuestra primera hija, son principios. Y estos siempre los principios implican esta intención de planear qué vamos a hacer, de organizar cómo va a estar la vida hacia el futuro. Bueno, acabo de empezar este trabajo, me voy a tener que despertar más temprano, me voy a tener que dormir más temprano, voy a tener que hacer las compras tal día. Si es la universidad, a lo mejor voy a tener que despertarme más temprano para poder llegar a las 7 a la universidad y me queda a tal distancia, etcétera. Empezamos a planificar, ¿cierto? Normalmente en cada principio, tanto de año como de acciones o de actividades, empezamos a prever o a prevenir cómo le vamos a hacer para esta nueva actividad. Y lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 13 es muy significativo, porque dice: Ea, ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. Y si ustedes escuchan los propósitos, los deseos, los anhelos de la gente en general, así son. Sí, es que yo ya pensé que voy a hacer esto, voy a ahorrar de aquí al 2025, me voy a comprar un coche y voy a hacer esto y voy a irme de viaje y ya estoy ahorrando porque me voy a ir de crucero, ¿no? Así la gente habla y habla diciendo sus planes. Pero lo que dice Dios, recordemos, humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Y dice, versículo 14, no sabéis y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quisiere, y si viviéremos, haremos esto o aquello. Lo que el Señor quiere que yo haga está previamente descrito en el capítulo 4 de Santiago. Y si el Señor quiere, pues tendremos vida mañana. Y si el Señor quiere, tendremos trabajo mañana. Y si el Señor quiere, tendremos comida mañana. Y si el Señor quiere, tendremos también el descanso mañana. Y si el Señor quiere, pasado mañana también. Y toda la semana. Y todo el mes. Y todo el año. Y nuestra vida por venir. Si el Señor quiere. Si el Señor quisiere. Y hoy la pregunta que yo les haría a ustedes es: ¿y si no quisiera el Señor? ¿Qué va a pasar? Si el Señor no quiere que tengas trabajo, o que tengas los viajes, o que tengas vida. Si el Señor ya no quiere, ¿qué va a pasar?
silencio absoluto. Porque pocas veces lo pensamos, ¿no? Realmente nosotros pensamos, o quizá deseamos internamente, que lo que yo quiera, también lo quiere el Señor, y así sea, ¿no? Cuando realmente debiera ser al revés, que lo que el Señor quiera, yo también lo quiera. Y así, viva en contentamiento permanentemente. Pero si el Señor quiere que yo no tenga trabajo, no tenga alimento, no tenga vida incluso, nuestra respuesta debiera ser como la de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La verdad de las cosas es que Dios no va a querer dañarte, afectarte, maltratarte. No, Dios no quiere eso. Dios quiere tu bienestar espiritual. Y si Dios llega a permitir alguna de estas situaciones, es por tu bien, no porque Dios quiera afectarte o quiera hacerte daño o causarte angustia, dolor. No. Dios lo permite porque tiene un plan contigo, porque quiere que tú aprendas, porque quiere que tú reflexiones, porque quiere que tú reconvengas, porque quiere que tú endereces, porque quiere que tú estés con Él. Si el Señor quisiere, vamos a permanecer bien, tranquilos. Pero si el Señor quisiere, puede que esa tranquilidad falte o falle. Pero todo va a ser para bien, porque Dios no te da mayor prueba que la que puedas sobrellevar. Porque Dios, así como te prueba, te da la salida. Recordemos, hermanos, por ejemplo, el momento en el que los discípulos van trasladándose en su barca en el mar de Galilea y les azota una tremenda tormenta. Cuando van y despiertan al Señor, y dicen: Señor, Señor, nos morimos, nos ahogamos, naufragamos. Dicen: ¿a poco no te das cuenta de cómo está aquí? Estamos zozobrando y tú estás dormido. ¿Qué les dice? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y él de inmediato se incorpora, increpa a la tormenta, le dice: calla, enmudece. Y como nosotros debiéramos obedecer, la tormenta, la lluvia, el mar, las nubes, todos en el acto obedecieron y se calma la tormenta. Porque los discípulos le clamaron al Señor y el Señor increpó a estos elementos y dice la palabra de Dios que hubo gran bonanza. Ese es tu Dios. Si llega algún momento en el que las pruebas te sobrecogen, te sobrepasan, parece que te ahogan, todavía tenemos ese recurso de clamar al Señor. Y Él responde.
no solo responde, todo el universo obedece su voz. Aunque hay muchos pedacitos de universo en este planeta que no quieren obedecer la voz del Señor. O debiera decir que no queremos obedecer la voz del Señor en muchas ocasiones. Pero el Señor tiene misericordia, aún de esos pedacitos que no queremos obedecer la voz del Señor. Y si el Señor quisiere, todas las cosas ayudan a bien. Si el Señor quisiere, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si el Señor quisiere, por la gracia de Dios, pase lo que pase, sé que estoy en buenas manos. Si el Señor quisiere, permaneceremos fieles este 2024 y los años subsecuentes. Si el Señor quisiere, este 2024 puede llevarnos a su presencia, sea en lo personal o sea en lo grupal, como iglesia, que nos vayamos a su presencia. Mientras tanto, humillaos delante del Señor. Lo que nos corresponde hacer hoy aquí es humillarnos delante del Señor. Abrir esa puerta si tenemos al Señor afuera de nuestra vida y dejarlo que entre. Y cenaré con Él y Él conmigo, dice la palabra del Señor. Dejarlo que esté con nosotros, no sacarlo, ni de la iglesia, ni de mi vida, ni de mi corazón. Que esté con nosotros. Recién celebramos Navidad y recordábamos Emmanuel, Dios con nosotros, o con nosotros Dios. Pero que esté con nosotros, en nosotros, que no lo tengamos afuera, que no lo tengamos lejos, que no lo tengamos nada más en nuestro conocimiento, que lo tengamos a nuestro lado, que lo tengamos fuertemente tomado de nuestra mano, que lo tengamos en nuestra vida cotidiana, día con día. Y si el Señor quisiere, pronto vendrá el Señor. Y entre tanto que el Señor venga, roguemos, como dice Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Si el Señor quisiere que esto pase pronto, que así sea, y que todos estemos permanentemente con Él en la morada celestial. Que Dios les bendiga, hermanos.